Hola amigos, buenos días. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer esto un poquito más extenso en el tiempo porque me parece muy interesante leer las dos lecturas de la misa de hoy. Porque son muy jugosas y nos viene bien para estos tiempos que vivimos en los que nos estamos tirando los trastos los unos contra los otros, y si uno habla mal de un lado es que dicen que es del otro, y si hablan mal del otro dicen que es de uno. Y esta cortedad de inteligencia, de miras y de inteligencia, nos está haciendo mucho daño. En definitiva, nos ocurre lo que le ocurre al pueblo de Israel. No deja que Dios cuestione su modo de vivir. Parece como que todo tiene que estar en silencio y muy calladito porque es lo políticamente incorrecto. Y nos hace falta ser, especialmente a los cristianos, políticamente incorrectos. Políticamente incorrectos. Hace falta ser valientes. La primera lectura es del profeta Amós, capítulo 7, versículos 10 al 17, y dice: En aquellos días, Amasías, sacerdote de casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós: morirá a espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá. Come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real, el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al destierro. Y por otro lado, el Evangelio es de San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los letrados se dijeron: este blasfema. Jesús, sabiendo que lo pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Nuestras sociedades humanas están regidas por instituciones que la organizan, que nos dan normas y pautas de conducta, y todo ello debe estar encaminado al bien común. No para el privilegio de unos pocos, sino para el bien común de todos los ciudadanos, de todos los hombres. Y Dios no es ajeno a esta realidad del hombre. Dios está en nuestras cosas. Por eso, ante situaciones de corrupción, ante situaciones donde hay opresión, donde los débiles son pisoteados, Dios manda profetas. Dios actúa enviando profetas que cuestionen a los poderosos eso que están haciendo, eso que están viviendo. Lo malo es que esos poderosos se creen que tienen la exclusiva de la voluntad de Dios. Ellos piensan que son los propietarios de la voluntad de Dios y saben lo que Dios quiere, y por eso no aceptan ni la crítica, ni lo que se les dice, ni las propuestas que se les hacen. Son tan tremendamente orgullosos que no son capaces de tener la inteligencia suficiente de reconocer
que no hacen bien las cosas, siempre, y que a veces se equivocan. Eso nos pasa también hoy, eso siempre lo decimos de los demás, es que estos son así, estos son... Pero a nosotros también nos cuesta trabajo que nos cuestionen y que nos digan, oye, esto lo has hecho mal. Sin embargo, la fe tiene una dimensión social que no puede ser callada. Una dimensión social que a nosotros nos hace profetizar, hablar en nombre de Dios y decir lo que en nuestra sociedad hay de malo y que hace que el débil sea cada vez más débil. Y ante esa situación la palabra de Dios es clara y es directa, porque la voluntad de Dios es el bien de todos sus hijos, no de unos pocos, de todos. Por eso nos dirá el Papa Francisco en ese gran documento que escribió al principio de su pontificado, el Evangelii Gaudium, nos dijo la siguiente frase: una auténtica fe, que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Por eso Jesús es incómodo, por eso Jesús molesta, por eso a Jesús hay que quitarlo de en medio, porque con su vida, con sus palabras y con sus gestos nos hacen sacar nuestras vergüenzas a flote. Nos muestra aquello de nosotros que no está bien. Y con esa actitud suya a nosotros nos cuestiona. Y tenemos el ejemplo en el Evangelio que acabamos también de escuchar. Jesús cuestiona y lo hace mucho. Él predica el reino de Dios, pero no solamente lo predica con sus palabras, y sobre todo con sus gestos, Él hace presente ese reino de Dios. Ese reino de Dios no es algo que solamente alcanzaremos en el más allá cuando ya estemos con Él, en el reino de Dios, en su reino, sino que ese reino se hace presente hoy, aquí, en el presente. Y esa manifestación que Él hace con sus gestos y palabras no hace más que mostrar el amor que Dios nos tiene. Un amor que es radical, un amor que es exquisito, un amor que es profundo, un amor que en definitiva libera a todo el hombre, porque afecta a todas las dimensiones del ser humano. Por eso le puede decir al paralítico, tus pecados son perdonados, y levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Jesús ha venido para mostrarnos que el reino de Dios es posible hoy, aquí y ahora. Y por eso Jesús nos cuestiona. ¿Pero en qué? ¿En qué nos cuestiona Jesús? Pues muy sencillo. Lo nuestro es a veces condenar, culpabilizar, dar por perdido, excluir, desentendernos, ignorar. Y Jesús nos dice que es más fácil hacer esto, lo que hacemos nosotros, o lo contrario. Y entonces es cuando Jesús nos dice, pues para que veáis que el amor de Dios libera, sana, protege, cuida, capacita, reconoce, incluye. El amor de Dios siempre es liberación. Nunca, nunca, nunca condenación. Jesús condena el mal, pero no al pecador, pero nunca a la criatura que ha salido de las manos de Dios. Por eso lo suyo para con nosotros es siempre el perdón, la misericordia y la compasión. Compasión que no es sentir penita y que lastimita, pobrecito, hija. No. Compasión significa padecer con, ponerme a sufrir con aquel que sufre. Y eso es mostrar el amor de Dios. Un amor que, como digo, nos cuestiona, nos pone en jaque, nos zarandea y nos hace sentirnos incómodos. Pero así es el Evangelio. Solo es posible, así, de este modo, viviéndolo de este modo, solo es posible que podamos construir un mundo mejor, donde no haya pues todas esas distinciones, donde no haya ricos ni pobres, donde no haya
gente que tiene más, gente que tiene menos, gente que muere de hambre, gente que es tan avaricia que es capaz de comprar toda la producción de un medicamento que es bueno para el coronavirus, como hemos visto de este señor que, bueno, pues deja bastante que desear, y de otros que no reconocen que lo han hecho mal. Vamos a pedir al Señor que seamos humildes, que tengamos esa fe necesaria, como la gente que llevó al paralítico, que tengamos una fe que nos haga ir hasta Jesús y decirle: Jesús, Señor, libérame de todos mis males, libérame de todo lo que me oprime, libérame de todo lo que me hace no ser persona, para que así podamos vivir la valentía de anunciar la palabra de Dios, el amor de Dios, pero también denunciar aquello que no está bien y que hace daño a toda la humanidad. Que tengáis un buen día y que, bueno, pues estas palabras del Señor y sentir que el Señor os ama de este modo, pues os reconforte y os ayude a salir al mundo, a predicar el Evangelio. Buen día a todos.